Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias. Tengo el honor de presentar a ustedes al ingeniero José Luis Sandoval Jorges, que está con nosotros y va a hacer en este momento la presentación de nuestro ponente. José Luis. Estás en mute, compañero. Perdón. Pues muchas gracias, Cecilia. Déjame decirte que no estaba en el guión hacer la presentación, pero para mí es una gran satisfacción tener la oportunidad de presentar a nuestro ponente de esta charla, de esta videoconferencia. Y no porque en lo personal haya tenido mucho contacto con él, he sabido de sus logros, de sus éxitos, pero bien conozco a su señor padre, que sin duda de esa misma madera está hecho Carlos al igual. Y bueno, ellos, hay que sí que nació Carlos en el mundo del BIM, porque su padre fue o ha sido y sigue siendo un referente en México del tema BIM, de los pioneros que hemos tenido y que hemos aprendido mucho de él en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y en general en toda Latinoamericana que tenemos el tema de BIM. Déjenme pues hacer una breve reseña de toda una vida de BIM que ha tenido Carlos y que sin duda me honra en presentarlos esta mañana. Les leo y complementaré posteriormente rápidamente algunos datos. El arquitecto Carlos Fernando Jiménez Serrano, él es titulado de la Universidad Iberoamericana, es fundador de Edificación Virtual, empresa dedicada a la adopción de metodologías y herramientas digitales que apoyan la eficiencia de la industria de la construcción en Latinoamérica, contando con la representación de más de 20 soluciones de vanguardia para la industria AEC. Con más de 18 años de experiencia integrando tecnologías para fines de calidad y automatización de los procesos de diseño, coordinación, administración y construcción. Ha trabajado en empresas líderes en su ramo en México, consolidando iniciativas de implementación BIM reconocidas internacionalmente. También ha participado como conferencista en múltiples foros en diversos países, mostrando ejemplos de aplicación y uso de metodologías BIM, normativas y técnicas de adopción, también incorporando metodologías ágiles, técnicas Lean, BDC y de eficiencia energética para la operación y mantenimiento de inmuebles. Actualmente Carlos participa en el desarrollo técnico de la norma BIM en México, en conjunto con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de CEMIC, y en el equipo BIM Task Group, que tiene muchos años trabajando también en México, y es presidente de la Asociación Mexicana de la Industria BIM. Bueno, pues con este breve resumen de toda una vida BIM que les comento, nació Carlos, hay que sí en el seno de la familia, viviéndola y conociéndola, pues me honra mucho en presentarlo y sobre todo en el marco de esta charla que la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, a través de INCONET. INCONET es el acrónimo de la Red Latinoamericana de Centros de Innovación para la Construcción dentro de la Federación Interamericana. Y con ella, o dentro de INCONET, se formó el grupo específico de trabajo de BIM, donde tenemos el BIM Forum Latinoamericano, que Sebastián Orrego, nuestro amigo de Argentina, encargado de la Escuela de Gestión para la Construcción de la Cámara Argentina de la Construcción, comanda. Y que pues trabajamos en equipo precisamente para lograr pues integrar en América Latina un solo idioma, una sola forma de comunicarnos dentro de todas las variantes y las facetas que tiene BIM. Yo no quiero pues distraerlos más de lo importante que es precisamente la charla de BIM y sobre todo
la parte del enfoque que se le está dando a esta charla. Hemos tenido ya, creo que es esta la tercera o la cuarta charla que tenemos dentro del BIM Forum Latinoamericano, y que en esta ocasión corresponde a México el poder presentar un tema que ahí tanto Marco como Cecilia estuvieron dentro de instituciones EMIC, tuvieron la oportunidad de platicar con Carlos y llegar a la conclusión que este era un tema importante, que era un tema toral, máximo ahorita en los tiempos que estamos viviendo de salud, y que estas redes que sin duda nos permiten trabajar todavía obligadamente más a distancia, pues se hace cada vez más necesario conocerlas. La colaboración en BIM siempre será uno de los temas principales. Así que, Carlos, felicidades y bienvenido a esta charla. Esperamos, pues, como siempre lo haces, tener una gran oportunidad de seguir aprendiendo en este vasto mundo. Felicidades, felicidades Ceci, felicidades Marco. José Luis, muchísimas gracias por la introducción, por la invitación a la Cámara Mexicana, a la Federación, y pues muchas gracias a todos los que están conectados. Conozco a varios que están aquí, entonces la verdad que muy honrado de estar con BIM Forum Latinoamérica, y pues la verdad que ahorita que mencionabas el proceso de comunicación, BIM se está volviendo un proceso de comunicación muy importante, un tema toral, un tema central en donde los negocios o las oportunidades de negocio que se tienen en toda Latinoamérica, ¿sí? Les platicaré un poco, y esto me gusta siempre llevarlo como una charla muy abierta. Tengo una presentación y obviamente un ejemplo importante de desarrollo BIM que mostrar, pero es poco a poco la comunicación se va dando porque la gente va conociendo no nada más qué es la metodología, sino los beneficios de esta, ¿no? Y entonces la gente empieza a hablar de cómo puedo beneficiarme o beneficiar a otras personas o parte de la sociedad en esto, ¿no? Entonces, pues el tema central son las nuevas redes o las oportunidades de negocio, como mejor lo queremos ver, oportunidades de negocio con la metodología BIM, donde ya, la verdad es que nosotros como países en Latinoamérica estamos a pasos acelerados el integrar la tecnología. Y fíjense, me han preguntado, Europa tiene ya tiempo que ha implementado esto. ¿Qué es mejor, no? ¿Ser el primero o ser de los seguidores? Yo lo que he visto es que hemos aprendido mucho de las personas que han empezado hace 20 años con la metodología, donde hace más o menos un poquito más de 10, 12 años se empezó a formar estándares y normativas, y hoy nuestros países tienen una gran oportunidad de aprender de los que ya, de lo que ya hicieron los demás países. Unas buenas, otras malas, ¿no? Pero a fin de cuentas se tiene la oportunidad de aprender de ellos y tener un poco más de madurez al implementar, por lo que creo que nosotros como una gran región tenemos esta versatilidad, uno, de comunicarnos porque tenemos un lenguaje que nos une, ¿no? El habla hispana, y la segunda porque tenemos esa capacidad de aprender muy rápido y desarrollar las cosas de una manera efectiva. Entonces, BIM se va a convertir está haciendo ya una oportunidad de negocio. Entonces, déjenme presentarles un poco lo que tengo para ustedes. ¿Se ve ya la presentación? Sí, perfecto. Entonces, pues bueno, yo soy un enamorado de BIM desde un inicio por convencimiento, ¿sí? Porque para mí en 2006 representó una ventaja competitiva ante todo un mercado de construcción de arquitectura. Entonces, hablar de las nuevas redes o oportunidades de comunicación es muy importante, o las nuevas oportunidades de negocio con esta metodología, donde acá posté hoy en la mañana a una persona que dijo, oye, pues tal marca es igual a BIM. No, BIM no es una marca de solución software, ya lo entendemos, ya lo masticamos todos. Es una oportunidad de negocio. Yo quiero que aparte que veamos la metodología como es, lo vemos como una metodología que está impulsando nuevas oportunidades de negocio. Y voy a platicar de ellas y la experiencia que hemos tenido, ¿sí? Quiero sí agradecer a la Cámara Mexicana, ¿sí?
a la Fundación de la Industria de la Construcción, en especial a las personas que han estado muy cercanos a mí, en particular a Ceci y a Marco, que me han dado la oportunidad de poder representar a la Cámara Mexicana en estos foros y en otros foros y platicar sobre estas oportunidades y sobre todo lo que estamos haciendo. Y esto les voy a decir, todo empieza por esa conexión, esa oportunidad de empezar a enlazarnos, porque si no hubiera sido por la cámara, posiblemente no estaría platicando con ustedes hoy, ¿sí? Y de alguna manera, todo nació, les voy a decir, desde acá, desde el Congreso Internacional en México, que tuve la oportunidad con el ingeniero José Pablo de que me invitó y ha sido una persona importante en esto. Y pongo este cartel que data del 2017 porque no encontré el del 2016, pero les voy a decir, fíjense, aquí estaba la federación también, estaba BIM Forum México y fueron de los primeros foros, 2016, 2017 y 2018, los cuales empecé a tener esta oportunidad de relacionamiento con muchas de las instituciones o instancias con las que hoy estamos participando fuertemente. Y ya pasaron, pues ya pasó más de 5 años, ¿sí? Entonces, el tema BIM ha evolucionado a pasos agigantados. Hoy no tengo un solo día que no tenga una llamada con un prospecto, con un cliente, con un par mío, donde hablemos de BIM, hablemos de las oportunidades que se tienen y ahora sí la gente quiere encontrar cómo aplicarlo dentro de su nicho de negocio para poder impactar mejor su mercado. BIM se está convirtiendo en una oportunidad muy importante. Entonces, este cartel lo quería poner con ustedes porque fue la Cámara Mexicana junto con la Federación, junto con Minforum, con la Fundación de la Industria de la Construcción, la cual empecé a relacionarme. Yo salí más o menos de empresa privada por ahí desde el 2017 y empezamos a desarrollar ya o sea, mi profesión es de arquitecto, pero realmente lo que yo me dedico es a integrar soluciones digitales en la industria de la construcción, ¿sí? Desde toda la gama, desde la parte del diseño hasta la operación y mantenimiento de los inmuebles. Es una amplia gama, pasando por proyectos de edificación, de infraestructura, entre otras cosas. Y es por la razón principal por la que creo Edificación Virtual como un nombre en español de lo que significa el construir virtualmente y aprovechar la tecnología. Pero les quería compartir esto para abrir boca porque sin esta invitación a los congresos, seguramente les digo, no estaría platicando con ustedes. Y porque es muy importante, y sí quiero darle un espacio a la Cámara Mexicana, porque la CEMIC y todas las instituciones han formado realmente ya, por ahí les pido que apaguen su micrófono para que no se vicie, gracias. Han formado desde hace ya bastante tiempo una fuerza de poder entender, ¿sí? Cómo hay que absorber la metodología, no como un software, y eso lo hemos venido repitiendo en muchos de los webinars. Ahora muchos webinars, antes las conferencias que esperemos se reactiven presencialmente, pero fíjense, BIM como una metodología efectiva para todos los proyectos de construcción. Voy a poner un primer hito que es 2018 para nosotros, para México, voy a hablar puntualmente de México, porque lo que es la MIC o el modelado de información en la construcción empezó a detonarse desde el 2018. No hace mucho tiempo, pero ya llevamos, ¿no? Ya estamos a 3 años y fracción de que se empezó ya a gestar desde el gobierno, porque es una iniciativa de gobierno, para poder implementar lo que le llamamos el modelado de la información en la construcción, ¿sí? Con lineamientos muy claros y muy contentos de comentarles a la federación y a todas las personas que están conectadas que México está dando pasos agigantados en lo que es la implementación de la metodología para poder llegar a una norma BIM mexicana, la cual haga que las empresas constructoras no es un tema de obligación, es una parte importante empresarial de eficiencia, eficacia, transparencia en los recursos, y lo que se busca es que obviamente la industria de la construcción emerja, ¿sí? Sobre todo en México, y empiece a dar unos resultados pues muy buenos. Entonces, desde el 2018 y antes, la Cámara Mexicana ha sido un pilar importante, ¿sí? En cuanto a que empezar a formar a las personas en cuestiones de la metodología BIM, de lo que son desde el concepto tan grande que pueda abarcarse la metodología BIM, como ir particularizando competencias. ¿Para qué? Para que la gente
no crea que es comprar una solución y ya, sino que se empiece a formar. Y creo que es parte importante de todo el tema del BIM Forum, de poder entender cómo podemos aplicar. Les voy a decir algo que platicaba con el equipo de gobierno, ¿sí? No queremos ya contar, queremos hacer, queremos que existan casos de éxito importantes en México que puedan apoyar a otros casos y viceversa, podernos apoyar de casos que han hecho en Argentina, en Costa Rica, Panamá, en Chile, en todos lados. Entonces, la gran oportunidad que tenemos al ser una región donde desde el centro, norte y sur estamos vinculados con el idioma, con el concepto de BIM, con el entendimiento para nuestros propios mercados en Latinoamérica, muy distintos a Asia, muy distintos a Estados Unidos y Europa, ¿sí? Porque nosotros tenemos una manera muy particular de desarrollar nuestros mercados. Entonces, regresando un poco a la cámara, ¿por qué es importante empezar de acá? Porque es el conocimiento el cual nos va a brindar realmente la puerta para poder entender esto. Entonces, pues la Cámara Mexicana ha desarrollado diplomado, cursos, conferencias, ahora muchos webinars que se tienen para poder desarrollar competencias y poder entender que BIM es un proceso de negocio y como todo proceso de negocio requiere también el entender un modelo financiero, el hablar de retornos de inversión, hablar el desarrollo de nuestro equipo, de las personas con las que participamos, ¿sí? De que entender muy bien que la tecnificación de nuestra industria, eso es lo que se busca y que lo tenemos que hacer porque ya hay una brecha, una coyuntura en donde la parte digital contra la parte análoga, pues está teniendo un encuentro muy importante en el día a día de la construcción. Y México no es excepción de esto, ¿sí? Fíjense, las empresas que más nos han buscado para llevar procesos de construcción no son las de diseño, son las de la construcción, porque están aportando, justamente ayer con un buen conocido platicábamos de cómo poder implementar y por implementar, adoptar una metodología BIM dentro de las empresas constructoras, ¿sí? Donde el personal está ocupado y preocupado en poder dar este brinco desde un punto de vista de la construcción, no desde el diseño, ¿sí? Y no es que esté mal, pero ahora las empresas constructoras están buscando mayor rentabilidad. Entonces, sí quiero darle este reconocimiento a la Cámara, porque no ha sido fácil el hecho fíjense, algo que nos decía también el equipo como el Ministerio de Finanzas o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es Carlos, ¿cómo obligamos a toda la gente si no es normativo, ¿no? Y me deja pensando mucho con un sabor de boca que si a veces no nos obligan, no lo hacemos. Pero por otro lado, empezamos a ver cómo empresas sí están, y empresas privadas y públicas, están buscando cómo transitar acá, de una manera o de otra, con presupuesto o sin presupuesto, ¿no? Involucrados a la dirección general o desde sus trincheras. Entonces, esta inercia ya está. Y por lo cual se está gestando un fenómeno bien importante que es el que les empiezo a platicar, ¿sí? Entonces, entender BIM tiene muchas aristas, mucho de lo que vemos en redes sociales, marcas por este lado, marcas por este otro, webinars, cursos, hay un gran conocimiento y un gran desconocimiento de lo que es BIM, ¿sí? Pero es importantísimo entender BIM como una red de negocios. Y de esto les voy a platicar, ¿sí? Cuando hablamos de que una esfera, ¿sí? Una esfera está empezando a cambiar y va a empezar a evolucionar y están las otras esferas, las cuales pues de alguna manera pues han conocido el concepto BIM, pero no saben exactamente qué es, empieza a haber algo bien importante, ¿sí? Pero una esfera la cual empieza a cambiar o empieza a detonar un proceso de cambio, ¿sí? Va poco a poco cambiando ese ADN y mucho de los que estamos aquí, muchos porque de la lista que vi que están conectados, muchos son esta esfera azul, la cual está conectada con otra esfera, con otra empresa, con amigos, y empiezan a tener un ciclo de evolución. Y ese ciclo es muy importante porque empezamos a tratar de ampliar este conocimiento. El hecho de decir que llevamos tiempo en BIM hace nada más, les garantizo una cosa, ¿sí? Los que llevamos más de 10, 15 años en la metodología nos hemos equivocado sustancialmente, por lo cual tenemos un background de pues,
¿no? O sea, nos equivocamos y no queremos que otras empresas pasen o queremos apoyar para que este conocimiento empiece a dispersar. Entonces, como lo ven en la gráfica, siempre hay un ADN fuerte, ¿no? Lo que se ha fortalecido con la cámara es este ADN y poco a poco empieza a crecer a otras redes de conexión, por eso un poco el tema de la red de conexión, donde el desarrollo de negocios empieza a ser, pues, o sea, no nada más no nada más va a ser algo que veamos constantemente, sino que se está acelerando fuertemente. Cada vez encontramos más grupos regionales que quieren hacer BIM y quieren desarrollar y quieren hacer diplomados y esto está muy interesante. Entonces empieza a ver lo que llamo una masa crítica de conocimientos, ¿sí? Y así como yo y como muchas personas que han estado involucradas en procesos BIM, lo que buscamos ahora es que se concreten estas oportunidades de negocio en BIM, ¿sí? Y les platicaré hoy de este caso, el cual ya he platicado antes, pero me es muy, muy grato poderlo platicar en un foro latinoamericano para que exista no exista duda de que la metodología BIM está impactando hasta la parte de gobiernos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con casos reales, ¿sí? Las pláticas son muy buenas, pero estamos a un punto en donde ya hay tanta materia crítica que necesitamos empezar a impactar con casos de éxito. ¿Por qué sin la red de conexión no hubiéramos podido hacer este proyecto que hicimos con gobierno? ¿Sí? Les voy a platicar un poco. A nivel ISIC, o sea, nacional, que son la parte de las filiales que trae la Cámara, ¿sí? Hay una fuerte tendencia a la capacitación, no nada más en BIM, ¿sí? Sino en muchas de las competencias que se requieren a nivel constructor, arquitecto, ingeniero. Pero obviamente, y está la FIC y todo el desarrollo tecnológico de la productividad, ¿sí? Donde está la fundación que también tiene una vertiente importante y también va haciendo una serie de conexiones muy importantes, ¿sí? Recuerden mucho la primera lámina que les enseñé porque tiene todo que ver con lo que voy a platicar, ¿sí? Entonces, en cada una de estas, un poco analizando el cómo llegamos a un caso de éxito en México a nivel BIM, ¿sí? Habla mucho de las conexiones que se tienen con los gobiernos locales, evidentemente, con entidades públicas, y cada una de estas, ¿no? Con entidades privadas, va teniendo un brazo, como lo vimos en la lámina anterior, el cual va teniendo un proceso de comunicación, y ante ese proceso de comunicación siempre está el tema del negocio, ¿sí? De poder hacer o de la productividad en la industria. Entonces, si vamos un poco a dónde están vinculadas, ¿no? El ISIC nacional a la red de empresarios, empresas, entidades privadas, públicas, gobiernos locales. Por el otro lado, la FIC tiene organizaciones, ¿sí? Organizaciones que se dedican a ciertos desarrollos, organismos internacionales, es bien importante. Hay organismos internacionales volcados en la productividad en nuestros países, en Latinoamérica, ¿sí? Existen también varias entidades docentes, en este caso los docentes somos parte del grupo de la Cámara Mexicana que estamos dando diplomados y estamos desarrollando webinars y talleres específicos para todo lo que es la parte BIM, ¿no? Y obviamente ellos están también conectados con las entidades privadas, empresarios, programas específicos de desarrollo de vivienda, hospitalario, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, al poder tratar de ver cómo es que estos programas generan iniciativas y estas iniciativas generan proyectos específicos, los cuales salen licitaciones y todo eso, empieza a ser una red importante, ¿sí? Voy a tocar el tema de programas internacionales. Existen muchos programas internacionales, es decir, financiamiento fuera para poder desarrollar aquí en Latinoamérica, ¿sí? Y de no haber tenido este conocimiento o este relacionamiento con la Cámara Mexicana, no se hubiera dado el proyecto que les voy a platicar. Y sí voy a tocar los fondos internacionales porque luego mucho de lo que carecemos es de que pues no hay dinero, ¿no? Es que no hay dinero acá, no hay dinero del otro lado. Existen fondos internacionales ávidos en invertir en México y en otros países, los cuales a lo mejor no los tenemos en la mira. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no tenemos esta red de conexión, ¿sí? Hoy lo que estamos haciendo en esta red latinoamericana es muy importante, ¿sí? No hay día que yo no platique o con Perú o con Colombia o con Chile, o sea, ya no hay una frontera tan marcada, ¿sí? Porque hay mucha comunicación en temas de negocio. Entonces, sí, y obviamente estos programas internacionales muchas veces apuntan hacia iniciativas locales y cuando encontramos,
¿sí? Que existen iniciativas o proyectos o programas específicos y se unen con los programas internacionales, entonces empiezan a generar casos de éxito interesantes, los cuales producen no nada más una buena charla, sino un buen resultado. Entonces, y les voy a platicar un poco desde este lado, el tema de los docentes, porque aquí he visto varios, está Víctor, luego están varios de las personas con las que platicamos o formamos parte del cuerpo docente de la Cámara. Estamos abriendo competencias todo el tiempo y sí somos los que tenemos que estar en punta de lanza haciendo proyectos, aprendiendo y a veces reaprendiendo las cosas. Si es un tema de hospital, si son carreteras, si son proyectos de infraestructura especializada, y empezar a desarrollar una metodología para poder transmitir las competencias, ¿sí? Y obviamente están las herramientas. Competencias con herramientas, claro que se llevan, pero fíjense, primero competencias, luego herramientas. Es decir, van a haber muchas soluciones. Hoy en nuestro mercado, créanme, han entrado en Latinoamérica a lo mejor un 20 a un 25% de las herramientas que se pueden relacionar con BIM y ya, ¿sí? No han entrado otro 75%, pero poco a poco va premiando. ¿Por qué sí estamos totalmente de acuerdo en tener una amplia gama de soluciones? Una, porque nos van a dar una elección, ¿sí? Nosotros vamos a poder elegir, no van a elegir porque es la más utilizada, ¿sí? Y nos va a dar un poder un criterio mucho más diverso y vamos a forzar a la estandarización, IFCs, BCFs o toda la normativa, y eso va a ser también una parte importante. Entonces, el tema fíjate cómo se empieza a tejer varias cosas, y yo estoy tocando organismos que está con la Cámara, y existen otros organismos con los cuales también platicamos y formamos parte, ¿sí? Y no nada más en México. Esta lámina me gusta porque la innovación distingue a los líderes de los seguidores, dice Steve Jobs, y lo cual es totalmente preciso y certero en lo que dice, ¿sí? Es difícil ya no innovar, ¿sí? O sea, es algo como meramente obligado para nuestros países, sobre todo los que estamos pisando el acelerador a otros lados, donde seguramente estaremos equivocándonos, regresando un poco y volviendo a tomar camino, pero siempre con esta idea de poder generar procesos de innovación. En la construcción se necesita, y no nada más es el tema de BIM lo que está, es la parte de Lean, metodologías ágiles, formas más rápidas de poder controlar, contener, observar lo que va pasando. Entonces, ¿dónde están un poco para ir avanzando? ¿Dónde están las oportunidades que platico? ¿Sí? Uno, el tema de que no existan fronteras en lo que estamos haciendo, que no veamos nada más un mercado en México, sino veamos un mercado en Centroamérica o en Sudamérica, no importando inclusive el tema del lenguaje, ¿no? Y ahí incluye a todo a todo Brasil y a mucha gente que está pegado digamos, en nuestra región. Empezamos a ver a Latinoamérica sin fronteras, ¿sí? Y el hecho de verlas en un ámbito empresarial sin fronteras hace posible que podamos tener bastante comunicación y poder generar negocios, ¿sí? Porque la barrera ya no existe, ¿sí? Ya no estamos desarrollando nada más proyectos en regiones o localidades, digamos, céntricas a donde estamos, donde vivimos, donde trabajamos, sino que estamos abriendo oportunidad a que estas redes de conexión se den en cualquier lado, ¿sí? Mientras haya un discurso empresarial, una idea de negocio, obviamente un objetivo similar, se van a poder dar esto. Entonces la frontera se rompió. Definitivamente podemos hacer proyectos en cualquier parte del mundo, inclusive, teniendo las características y las herramientas para hacerlos. Una oportunidad importante es empezar a visualizar el tema de sin fronteras, ¿sí? Los programas de desarrollo en todos los países hay programas de desarrollo. No conozco uno que no exista, un programa de desarrollo apuntando hacia alguna industria en específico, donde el tema de construir, mantener, operar, diseñar no esté implícito. Entonces, el hecho de poder estar cerca de estos programas, de primero conocerlos, ¿sí? Que existen los programas y poder apoyar en estos, es fundamental, ¿sí? Sin fronteras abre también a programas de desarrollo en otros lados. Nosotros en el Perú estamos tratando de participar en los proyectos de gobierno, en la parte de desarrollo en muchos de los nichos que tienen en específico, y obviamente esto lo hago yo y lo pueden hacer todas las personas que están involucradas en el proceso digital. Entonces, estar pegado a los a los programas de desarrollo por cada país, por cada región, es importantísimo, y hoy hay manera de poder hacerlo.
Las herramientas evidentemente nos brindan una colaboración interdisciplinaria. Ya no estamos tan divididos de la ingeniería o la ingeniería especializada del diseño, de la administración y control. Empezamos a tener metodologías que unen estos esfuerzos, ¿no? Ya estamos hablando de construir virtualmente un edificio y eso implica tener cambios, tener mejoras en el diseño, reuniones para modificar o resolver problemas. Entonces, todo eso empieza a apretarse en mesas colaborativas interdisciplinarias donde estamos generando mucho valor antes de construir y antes de operar los edificios. Entonces, ¿quiénes van a estar aquí? ¿Quiénes van a tener mucho trabajo? La gente que simule, la gente que prevea, que pueda desarrollar proyectos virtuales en construcción de todo tipo y poder hacer escenificación de cosas que van a suceder. Energética, hablo de la operación, el uso, el cómo se va a vivir los inmuebles. Entonces, la colaboración interdisciplinaria es otra gran oportunidad para quienes se especialicen en este tipo de cuestiones. Programas de capacitación, claro, está abierto, el panorama está abierto y es de lo que más ha crecido son los programas de capacitación y más los que son virtuales, porque estamos de alguna manera facultados todos en poder conectarnos con todas las personas y demostrar la parte, nuestra capacitación y nuestro conocimiento está volcado en esto, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, nosotros de manera internacional estamos facultados para poder dar capacitación a cualquier persona. Entonces, los programas de capacitación se han catapultado y entre más específico sea, más va a ser el grado de inmersión en los mercados o en las empresas o en cada uno de los requerimientos que se tienen. Tercerización. Muchas empresas están ávidas en adoptar las tecnologías, pero primero dicen, ¿quién me lo hace? ¿Quién me desarrolla el modelado? ¿Quién me hace la coordinación, el 4D? Entonces, hay muchas empresas que tienen una gran oportunidad de hacer esos trabajos que estas empresas todavía no toman, y eso hablo del tema de tercerizar. Entonces, muchas empresas pequeñas, emergentes, van a poder ocupar esos espacios y poder apoyar a empresas muy grandes a tercerizar. Entonces, el negocio de la tercerización va a ser importante. Obviamente, sin tecnología, las empresas que empiecen a tecnificar sus procesos, ¿sí? A cambiarlos radicalmente, a visualizar recorridos de obra de manera digital, donde yo puedo visualizar o recorrer 5 obras desde mi oficina y no estar yendo a cada una, ¿no? Aplicar tecnología para poder llegar a procesos, de mucho mejor resultado. La tecnología es fundamental, entonces el hecho de no cerrarnos a la tecnología, sino abrirnos a todos los campos para las empresas que lo adquieran y estén abiertas a esto, va a ser un gran avance y una gran oportunidad. Obviamente, la consultoría, a diferencia de la capacitación, es que la consultoría está echada en un medio o una formación muy específica y hay empresas que ya pasaron por esto, ¿sí? Y van a poder dar consultorías. Entonces, y las personas físicas, ¿sí? O no necesariamente empresas, el hecho de poder dar consultoría a empresas, enseñarles ese know-how, porque créanme, hay conocimientos muy específicos, también es una gran oportunidad, ¿sí? Entonces, tener por último, el tema de la especialización, ¿sí? Se va a empezar a desarrollar puestos acorde a perfiles muy específicos. Y este grado de especialización se va a fundamentar en algo, en mucha experiencia y uso de la tecnología para poder resolver problemas muy específicos. Les voy a platicar un poco el proyecto, ¿sí? ¿Cómo nace? Regreso a la primera lámina. Sin haber conocido a cámara y poder tener este relacionamiento con todos, difícilmente hubiéramos podido llegar acá. Pero hay un programa internacional, el programa de eficiencia energética en edificios, el cual hace posible que el proyecto o nuestro proyecto haya hecho eco en lo que estamos haciendo. Entonces, hay un programa de eficiencia energética mundial, el cual estaba buscando impactar dentro de los programas locales o regionales en Latinoamérica. En este caso, un organismo internacional, ¿sí?
ligo a un programa, ¿sí? Un programa internacional que es este, el de eficiencia energética, patrocinado por Francia y por Alemania, en específico por estas empresas que ven aquí, ¿sí? Que difícilmente algunas puedo pronunciar, unas sí, otras no, entonces prefiero que ustedes las vean. Pero fíjense, organismos internacionales con programas internacionales buscando algo en específico, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Existe hoy, ¿no? Una entidad pública, la cual es el Instituto de Administración y Evaluación de Bienes Inmuebles, es el que administra todos los edificios a nivel federal en México, ¿sí? Y estaba buscando eficientar procesos de mantenimiento y operación, ¿sí? Entonces, aquí se ligan las entidades públicas. Por eso les digo que el tema del relacionamiento para oportunidad de negocios es súper importante, ¿sí? Entonces, dio eco a que por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nuestro Ministerio de Economía, pudiéramos desarrollar un proyecto piloto el cual tuviera claro, un contenido importante en cuanto a BIM y digitalización, pero que llegara obviamente a impactar el cómo se mantenían los inmuebles. Entonces, estos se alinearon, ¿sí? Y formaron ya un programa, ¿sí? Un proyecto en específico, el cual se llamó es el desarrollo de una guía técnica la cual apoya a los operadores de estos edificios a que el ejercicio de su presupuesto de mantenimiento tuviera, ¿sí? Una guía para mejorar energéticamente y obviamente en cuanto al costo, reducir los costos de mantenimiento de operación. Fíjense qué importante. Entonces, eh, no es que a veces nos tengamos que cerrar nada más en lo que ocurre dentro de nuestros países o nuestros estados, sino abrir un poco más la frontera. Entonces, se dio este relacionamiento, ¿sí? Y poder hacer un proyecto el cual derivó obviamente una licitación, y esta licitación, pues, afortunadamente pudimos apoyar y ser los ganadores. Entonces, había dos cosas muy importantes, ¿sí? En nosotros teníamos que considerar las normativas locales y obviamente el uso de tecnología, ¿sí? Entonces, este proyecto, les digo, como gran red o conexión de negocio, ha resultado interesante y se platica poco. El proyecto hablaba de poder desarrollar, primero capturar, hacer la captura del contexto de 4 edificios con características totalmente distintas, ¿sí? Por eso el tema de las ubicaciones geográficas, estamos hablando de más de 60,000 metros cuadrados de edificios de oficina, ¿sí? Porque el proyecto, el programa estaba dirigido hacia los proyectos, y voy a decir está porque no es que se haya acabado, todavía existe. Había que tener un gran apego a las normativas, ¿no? Tanto la ONOM 008 como la NMX, que son las que regulan el cómo hacemos el cálculo energético en los edificios. Y obviamente se corrieron un sinfín de simulaciones energéticas para poder este, tratar de reducir el costo o el gasto energético, ¿sí? Entonces, pero el objetivo era la guía, ¿sí? Se utilizó y se introdujo mucho la parte de la metodología BIM para poder analizar estos edificios, podernoslo abrir, cerrar y comer de una manera muy particular, ¿no? Entonces, les platico cómo sucedió. Claro que hubo que ir, visitar los inmuebles, entender, cuando hablo de un levantamiento BIM, hablo de utilizar tecnología para que casi en el momento que yo esté fuera del levantamiento, haya abstraído la mayor cantidad de información, no nada más geométrica o física, sino también de información importante como los equipos, como capacidades, como alturas, como estados, el estado de conservación de ciertas cosas, y también hablado con las personas. Siempre he dicho que la parte de BIM tiene que ver con personas y capturar la información de cuáles son los requerimientos más importantes de mi inmueble, dónde me duele, dónde gasto más y qué es lo que estoy buscando, pues si contribuyo a esto. Entonces usamos tecnología para poder capturar los inmuebles, ¿sí? Tratar de reducir el tiempo de medir, ¿sí? Y poder tener realmente o capturar el contexto, les digo, no nada más el físico, sino también introducir elementos importantes. Evidentemente, para quien ha desarrollado proyectos de eficiencia energética, es importante tener temas de materiales, las condiciones, las características del edificio, el por qué lo habitan de tal manera, por qué hay ventiladores, por qué tapan ventanas, por qué no pasan por acá, por qué está vacío un lado, porque está lleno el otro, y todo eso habla de cómo la atmósfera del trabajador o de la gente que vive el edificio, claro que es importante integrarlo. Entonces hicimos todo un desarrollo de visitas para poder integrar y capturar todas estas necesidades de estos 4 edificios. ¿Qué hicimos después? Trabajamos en generar, ¿sí? todos los modelos virtuales con esta particularidad de poder entenderlos y analizarlos,
¿sí? Y analizar no nada más la parte energética, o sea, la transmitancia térmica de los materiales, el poder saber cómo juega el envolvente del edificio con el interior, sino también entender cómo es el comportamiento habitual de las personas y eso trasladarlo en información que nos ayude a tener mucho más claridad y certeza de cómo ir abordando la guía. Acuérdense que la guía o la guía tenía la particularidad de que no estaba dirigida a un técnico especializado, sino a la gente que vive y mantiene los edificios, ¿sí? Y la gente que tiene que aplicar muchas veces ciertas medidas para poder mantener el edificio en operación. Entonces sí se usó mucho la parte de BIM, se generaron esferas también para poder capturar pues mucha de la esencia, los materiales, la tipología de los edificios. Hicimos un sinfín de cortes y simulaciones, ahorita les platico un poco más. Llegamos a ver características de uso, equipos que a lo mejor no se estaban usando, pero estaban ahí arriba, ¿sí? Oportunidades de ahorro mucho más fuertes y les decía, importante poder identificar que estaban en regiones distintas, donde el calor, la temperatura, la humedad, entre otras cosas, pues jugaba mucho en cuestión, ¿no? Y claro que se hizo el concurso, el proyecto, de tal manera que tuviéramos condiciones muy distintas para que en algún momento, cuando analicemos más edificios, pues podamos tener ya un aprendizaje de cada uno de ellos. Pero fue algo muy interesante el poder conocer cómo se vive el edificio y poderlo transmitir no nada más en un modelo tridimensional impactante, sino realmente que podamos abstraer las características de uso de los equipos y accesorios para poder dar un mayor beneficio. Entonces, sí tomamos tiempo en poder entender, ¿no? El cómo se comportaban los edificios, las características obviamente de luminarias, barandales y todo eso que tenemos que integrar, ¿sí? Y también entender el tiempo que se ha vivido. Fíjense, en uno de estos de las láminas podemos entender cómo estaba la estructura, desde cuándo se hizo, hubieron remodelaciones o no, por qué hubieron esas remodelaciones, qué se ha cambiado, qué no se ha cambiado, por qué los equipos están así y no están de este otro lado. Estos edificios normalmente tienen ya más de 60 años de vida, entonces claro que hay una experiencia detrás y obviamente hay un antecedente, lo cual es importante entender. BIM nos ayudó no nada más a modelar, sino a entender e interiorizarnos en el uso del propio edificio. Eh, Entendimos muchas de cómo funcionaban las instalaciones, ¿sí? A saber si los equipos eran eficientes, no nada más por su característica técnica de potencia, sino por cómo estaba distribuido o estaba reconfigurado el edificio. Muchos de estos edificios fueron haciendo cambios o modificaciones acorde a ciertas circunstancias y eso evidentemente afecta otras, ¿no? Entonces hubo que entender el por qué había plafón en unos, en por qué no había en otros, en por qué el edificio era caliente arriba o abajo y muchas de esas cosas. Entonces, eh, fuera de esto, también entendimos cómo el impacto hacia afuera era importante. Había edificios que se habían remodelado recientemente y eso nos ponía pues un poco más difícil o la vara un poco más alta en cuanto a poder entender cómo darle un beneficio. Había un objetivo muy importante que era reducir casi el 50% del gasto energético del edificio, ¿sí? Entonces, claro que ante edificios con ciertas remodelaciones, pues era más complejo y había que analizar dónde estaba esa oportunidad, ¿sí? Entonces, aprendimos mucho de este proyecto, entendimos muchas de las características en cuanto a cómo se usa el edificio, cómo se reparte el gasto del edificio, cómo se tiene que controlar y administrar, ¿no? Los recursos de estos edificios para que de alguna manera puedan seguir operando. Y hay un punto importante que es el bienestar o el confort de las personas que están ahí, porque entre más confort tengan, mejor va a ser la productividad en cuanto a las distintas actividades que estaban haciendo, ¿sí? Estos edificios albergan a varias dependencias de gobierno, entonces, y cada una pues hace cosas distintas, unas reciben personas, otras no, otras administran, otras operan, entonces las características eran diversas. Un poco qué se hizo a nivel técnico, desarrollamos todo el modelado, ¿sí? En Revit analizamos el comportamiento del envolvente, lo que envuelve al edificio, cómo se comporta de afuera hacia adentro, ¿sí? Hicimos una serie de simulaciones importantes, utilizamos motores que nos permiten también entender ahora cómo se calienta el edificio de adentro hacia afuera y por medio de eso genera algo muy importante que le llamamos el modelo base, la línea base.
Para todo proceso BIM, y esto es un aprendizaje que entendemos, la línea base, ya sea si lo vas a controlar, lo vas a construir, vamos a operarlo, es muy importante tener una línea base del edificio, el cómo está tu edificio, cómo opera, qué características, cuáles son tu catálogo de activos, de subactivos, y todo eso se puede generar, no nada más para simulación energética, para cualquier tipo. Y les digo, en la construcción le llamamos, e hicimos ya también un webinar con la cámara que se llama Modelo Base Cero, el cual es el modelo comparativo con el cual vamos a poder encontrar el concepto de calidad, porque tenemos que tener contra qué lo comparamos. Entonces BIM nos ayuda mucho a tener ese comparativo y poder ver cómo es nuestra evolución y medir el delta o la diferencial en costos, en presupuestos, en tiempos, en cronogramas y aquí en cuanto a escenarios de eficiencia energética. Entonces hicimos cómo está el edificio, cumple con los requerimientos o con las normativas, ¿sí? Y qué es lo que se necesita para que cumplan con los requerimientos y logremos un mejor uso o gasto energético, ¿sí? Hicimos una cantidad de simulaciones, definimos estrategias que puedan ser tangibles, por eso la guía, aquí son fragmentos de la guía, ¿sí? Pusimos qué es lo que tienen que aplicar, cómo aplicarlo, con qué aplicarlo y las mejores prácticas, de tal manera que las personas que pudieran estar haciendo esto, el cambio, pues tuvieran un archivo, una guía, las cuales les permitiera hacer los cambios y que desde la administración, desde que estoy previendo los proyectos de mantenimiento o de renovaciones, pudieran tenerle una guía base para poder empezar a dirigir sus acciones de mantenimiento y esto que retornaran en el menor tiempo posible, ¿sí? Acuérdense que cualquier inversión requiere retornar, entonces no podemos ver BIM como nada más un modelo tridimensional, sino como parte de esa contribución a un modelo financiero, el cual tiene de alguna manera que regresar. Pero no es todo, no terminó acá en una guía, ¿sí? Sino que estos modelos se quedan como un activo importante para la propia entidad gubernamental, de tal manera que uno, tengan que estar estandarizados, que cumplan los estándares BIM que tenemos y que puedan ser utilizados por el equipo administrativo. Por eso les digo, no podemos dejar BIM en una burbuja que no sea utilizable, sino bajarlo de tal manera que el activo digital, que esto es lo que se llama un activo digital, sirva. ¿Y cómo es que sirve? ¿Sí? Aquí utilizamos varias herramientas, entre otras BIM Collapse para poder analizar en IFC los edificios, poder entender, sí, los comportamientos, pero también entender que estos se van a constituir en bases de datos. Y estas bases de datos, ¿sí? Se van alimentando con el modelo, con las características de todos los componentes que se capturaron ¿cómo se llama? Desde las visitas, ¿sí? Cristales, elementos que tienen que normalmente ser reparados, ser cambiados, hasta los usos de las áreas. Fíjense cómo el modelo empieza a funcionar como un ente, vamos a decirlo, vivo, en donde yo pueda abstraer la información y como se catalogó la información de tal manera, podemos armar bases de datos. Entonces, aquí empieza el principio de poder mantener u operar los edificios mediante activos digitales. Entonces, el activo digital está constituido por sí, sus bases de datos. Normalmente, no es que no podamos definir todos los mantenimientos, pero al menos llegar al 80-20 de lo que produce un mayor gasto era importante, ¿sí? Y poder integrar las bases de datos ligadas a una unidad o cantidad que son con la que yo pues voy licitando mis programas de mantenimiento, mis acciones, y estas ligarlos a tags o acciones específicas, limpiezas de piso, pulido de pisos, limpiezas de ventanas, entre otras, mantenimientos de equipos de aire acondicionado, entre otros. Entonces, el modelo digital o lo que tratamos de dejar como un valor agregado al proyecto, si bien nuestro proyecto acotaba en la guía, el modelo digital termina siendo un entregable importante para la institución, ¿sí? Y si dejamos un poco más o planificamos, que en este caso lo hicimos, planificamos los modelos digitales para que entonces los mantenimientos pudieran ser programados, ¿sí? Y aquí un poco la técnica es, integramos la base de datos de tal manera que podamos definir o ligarlo con ítems de mantenimiento, con costos, con registros de ya se han hecho estos mantenimientos, obviamente ligarlos a presupuestos, la generación de contratos y la adjudicación de contratos, ¿sí? Para que entonces se licite y todo.
Entonces, esta gama del uso de la metodología BIM en el INDABIN, pues ha sido dado un buen resultado, ¿sí? Evidentemente lo que buscamos en este cambio es que exista una mayor facilidad en la planificación de los mantenimientos, donde si lo vemos al revés, ¿sí? Podemos definir qué ítems son, cuáles son los ejercicios o la ejecución de los mantenimientos y poder no nada más planificarlos, sino que cuando estén ejecutados, poder actualizar mi base de datos y saber cuándo limpié el piso, quién lo limpió, ¿sí? Y poderlo integrar otra vez dentro del modelo digital y tener una base de datos actualizada. Entonces, no nada más se pensó en la parte de poder planificarlos, sino de poder mantener un acervo, el cual mediante digamos, un proceso pues, un proceso de retroalimentación podamos tener activos lo más, pues, digamos, lo más adecuados o lo más cercanos a lo que es, a cómo está el inmueble, ¿sí? Entonces, este proceso de integración, ya una vez que ejecuté mis mantenimientos, poderlo integrar dentro de la base de datos, si amplié, pues ponerlo aquí, si reduje o cambié áreas, ponerlo, pero mantenerlo siempre actualizado. Muchas de las cosas que adolecen el tema de los inmuebles, sobre todo cuando son muchos inmuebles que mantener, es que no está actualizado y hay que hacer o hay que invertir una gran cantidad de dinero en ir, levantarlos de vuelta y eso es lo que tratamos de evitar. Entonces, el proyecto se dio así. Les voy a, la guía, les pongo nada más la carátula, la guía tiene un nombre bastante largo, ¿sí? Es una guía más o menos de 70 páginas con un compendio técnico donde están todos los cálculos realizados de otras 30 páginas, ¿sí? Donde están todos los análisis energéticos. Obviamente la cuantificación, la obtención de todas la data del modelo está aquí y hoy los modelos digitales los tienen. Entonces déjenme ponerles espero que estén todos ¿sí? Esto es un resumen de todos los edificios. Perdone si de repente está un poquito despegado uno de otro. Estos fueron los 4 edificios, los cuales se analizaron desde su exterior, ¿sí? Desde dónde están ubicados, desde cómo se comportan, cuál era el entorno de cada uno de ellos, ¿sí? El poder entender que cada locación tenía, algunos estaban cercanos al mar, otros estaban inmersos en la ciudad, otros tenían edificios al lado, otros no tenían nada, ¿sí? Y poder entender un poco esto. Nuestro entendimiento partió desde dónde estaban localizados, desde cómo estaba configurado el edificio o los edificios, ¿sí? Cuántas ventanas tenían, qué fachadas eran las más críticas, cuáles tenían un asoleamiento mayor, ¿sí? Cómo se utilizaban, cuántas personas, cuántos equipos, cuántos aire acondicionado, si tenían, cuál era la vida útil de cada uno, ¿sí? Entonces, BIM nos ayudó a poder tener la información en cuanto a, o poder fiscalizar la información física, sí, definitivamente. Integrar, no necesitamos modelados para renders, definitivamente no. Necesitamos modelados que nos ayuden a entender el comportamiento y obviamente poder facilitar nuestro análisis, ¿sí? Entonces, sí vimos cómo se vivía el edificio, cuáles eran las características. O sea, era impresionante saber que una cosa que era muy eficiente para un edificio era totalmente ineficiente para otro, ¿sí? Y entender cómo es a nivel, a nivel personal, a nivel persona que administra el edificio, cuáles eran las complicaciones que se tenían. En algunos tenían más personas que en otras, ¿sí? En algunos podían tener mayor accesibilidad a algunos lados, en otros no. Mantener un edificio de 9 niveles no es lo mismo que otro. En todas se hizo esta medición de cumplimiento normativo, ¿sí? A nivel bienestar o a nivel confort, ¿sí? Y poder entender cómo los llevamos a un mejor confort, ¿no? Espero no me esté trabando ahorita y que se ven más o menos bien los videos. Esto que se ve en amarillo que se están visualizando son donde intervenimos. A veces el tema de eficiencia energética no es cambiar todo el edificio, son ciertos puntos en particular los que te van a ayudar a que los edificios cumplan con las características. Aparte, había que tomar en cuenta que el presupuesto no podía ser enorme y que los retornos no podían ser a más de 4 años en cada uno de estos, ¿sí? Entonces, tuvimos apoyo de varias empresas para esto y fue un caso de éxito bien importante. Entonces, digo, perdón si brincan los videos y todo eso, pero conllevó un más o menos 4 meses, de 4 a 5 meses de trabajo para poder desarrollar. ¿Qué
¿qué es lo que nos quedamos? Las redes o las redes o las oportunidades de negocio dependen también de qué tan grande es este núcleo, ¿sí? Qué tan grande estoy visualizando mi universo de conexión. Por eso el entender que las redes de negocio que se van haciendo cada vez en BIM, se rompen más, ¿no? O sea, se rompe más el tema de territorialidad, de regionalidad, de estar nada más en mi país, y se van poco a poco permeando todo esto. Tratando de ir cerrando ya esto, la Asociación Mexicana de la Industria BIM, la cual represento, formo parte del BIMTAS Group, de la Alianza BIM Nuevo León, que son esfuerzos que ya tomaron fuerza, que ya están constituidos, que traen ya una estrategia en particular para poder ayudar, en este caso específico, a México a poderse integrar dentro de un flujo, ¿sí? Tanto de conectividad, de oportunidad, de entender el conocimiento de uno, aplicarlo para otro, y que nos sea más fácil el que lleguemos a la implementación BIM no con pláticas, sino con hechos y con realidades, ¿no? Y con esto cierro la plática y estoy abierto a preguntas, ¿sí? Pero el tema de las oportunidades de negocio están básicamente mucho en la red de comunicación, y por eso es que foros tan importantes como este abren la puerta a que podamos aprender de casos homólogos, que podamos entender que, por ejemplo, no sé, hay entidades o empresas que están abocadas en el desarrollo de las competencias, otra en el análisis de la situación actual, otro en el desarrollo de proyectos ejecutivos. Entonces, eso tenemos que abrir los ojos para que podamos acelerar el cambio digital y poder llegar a una implementación y adopción de la metodología realmente fundamentada en un valor de negocio y un valor empresarial. Pues aquí acabo. Muchísimas gracias. No sé si hay algunas preguntas. Sí, tenemos unas preguntas. Preguntan, ¿cuál sería el porcentaje del gremio que utiliza BIM? ¿De qué gremio? ¿Tienes ese dato? Perdón, nada más para aclarar. ¿De qué gremio? De la construcción, supongo. En México. No lo creo. La pregunta es de Jacqueline Sanela. Bueno, a ver, es difícil el censo porque no es que va tan rápido que hay empresas. Lo que se ha dado mucho, voy a ser muy puntual, es que hay empresas que tienen los softwares y a la hora de empezar a tratar hay una encuesta y usas BIM, dicen sí la uso, ¿no? Entonces tengo un software y eso, pero eso no quiere decir usarlo. Implementarlo quiere decir cambiar el valor de tu negocio mediante procesos digitales. Es decir, que hagas más con menos, que puedas tener mayor calidad, mayor rentabilidad, puedas abarcar más proyectos, puedas estar haciendo proyectos en otro lado. Entonces, para contestar un poco en mi perspectiva y lo que hemos censado nosotros, todavía el 85% de las empresas no están utilizando procesos digitales, están buscando cómo hacerlo. Eso sí, hay una gran mayoría. Yo les hablo que más del 65% tiene ya la inquietud de poder pasar a procesos digitales con metodología BIM, y hablo de constructoras, desarrolladoras inmobiliarias. Fíjense los primeros, constructoras, porque lo sufren mucho con el tema del sobrecosto y los sobretiempos, ¿sí? Y los que son fondos de inversión, desarrolladoras inmobiliarias, lo están buscando porque quieren un control físico financiero de sus proyectos. Y luego están ya los despachos de ingeniería y arquitectura, y al último la parte del diseño en particular. Pero va siempre del lado del negocio, del dinero, y se va permeando para allá. Pero yo creo que todavía, sin temor a equivocarme, en muchos países estamos como solamente el 15% realmente de la industria lo está utilizando, lo cual es una gran oportunidad, ¿eh? No es algo malo. Pero les voy a decir también otro caso. Europa no es que no lo utilice, lo utiliza muchos, por su poder adquisitivo, por el tipo de mercado, porque los softwares nacieron allá y tienen una facilidad o permearon de una manera distinta. Pero el grado de desarrollo no es el mismo, ¿sí? No lo utilizan para operación y mantenimiento, ni para el desarrollo de las construcciones o poder medir estas diferenciales. Lo utilizan normalmente en el desarrollo del diseño, ¿sí? Entonces, no estamos nada lejos de poder nosotros ser un gran ejemplo a nivel Latinoamérica en el uso de la metodología BIM para la construcción. Igual si me Complementando, permite. Okay. Ceci, Sí, complementando lo que dijo Carlos, yo creo que como organizadores de esta charla y sobre todo formando parte
del BIM LATAM y de INCONET y de la Federación, podemos darles el enlace aquí a los presentes de lo que fue recientemente, le puedo llamar todavía, la encuesta latinoamericana BIM. En ella fue un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, porque precisamente se quería saber qué grado de adopción se tenía en los diferentes países. Y resultó un trabajo muy interesante que duró un año. Cubrió a las 18 cámaras, 19 cámaras que forman parte de la federación, y salió en un formato muy interesante donde tú puedes filtrar no solo la pregunta global de qué tanto lo están adoptando, sino puedes filtrar desde diferentes sectores, despachos de arquitectura, si los gobiernos, si los ingenieros, etcétera, etcétera. No creo que no es perfecto de ninguna manera, es una muestra representativa válida. Sin embargo, nos da una buena visión de qué tanto estamos metidos. No quiero pecar con los números que pueda decir yo ahorita de memoria, pero sí te invitaría a que pusieras ahí, si es posible, en el chat la referencia para que cada quien se pueda meter y contestar y saber dónde estamos parados en latinoamericano, una fotografía tomada hace pasadito de un año, ¿no? Nos conectamos, José Luis, porque efectivamente acabo de compartir que esa encuesta, porque es realmente la que nos da datos duros de cómo estamos a nivel Latinoamérica, se consiguió hacer, como bien dices, esta encuesta con 18 países de América Latina precisamente. Se totalizaron ahí más o menos 740 respuestas válidas y pues ya de ahí se dispuso el formato interactivo, que es el que ahorita están viendo ustedes en el chat. Ahí les estamos dejando el enlace, como bien lo solicitó el ingeniero José Luis Sandoval, para que también se den un panorama de cómo estamos a nivel Latinoamérica en materia del BIM. Esta encuesta se inició en el 2018, se fue formando, en el 2019 se aplicó y en el 2020, ya que terminó de analizarse, se lanzó, se hizo una presentación por ahí del 15 de diciembre, me parece, del 2020. Y pues bueno, aquí está, para complementar la respuesta, como bien nos estaba diciendo el ingeniero José Luis Sandoval. Hay otra pregunta, arquitecto Carlos, que si BIM se utiliza para cotizar o no es una herramienta que entiendan para ese fin. ¿Para cotizar? A ver, BIM está ligado para, uno, como abstrae, a ver, voy a poner el dolor. El dolor es cuantificar, ¿no? Y cuantificar de tal manera que podamos tener un apego a un catálogo maestro de costos, ¿sí? Entonces, BIM no es que te define el costo. El costo se define por mercadeo, por el costo de cada uno de los insumos, pero la cuantificación sí va ligada a eso. Entonces, los catálogos se ligan a los modelos, ¿sí? Y el modelo debe estar hecho o modelado. Fíjense, a mí me tocó desarrollar el costeo de más de 35 modelos arriba de 15,000 metros cuadrados. El principal error que teníamos era error de modelado. Dobles losas, ¿no? Elementos que no eran construibles. Sí, eso era lo complicado. Hacer la vinculación con costos, por lo cual sí puedes obtener costos. Y ya existen softwares, los cuales tienen por un lado todos los catálogos y las matrices, ¿sí? Todos los elementos constructivos reales, ¿sí? Y puedes obtener la cuantificación de estos. Muy visual, muy rápido. Empezamos a obtener nosotros presupuestos que tardaban semanas en hacerse y terminamos por hacer presupuestos que tardan horas en hacerse, y obviamente cualquier cambio que hagas al proyecto, pues es dinámico el cambio, ¿sí? Si son, si son cambios no sé, adendas a algunos conceptos o nuevos conceptos. Entonces, la respuesta sería sí, ¿sí? O sea, puedo controlar mi costo, mi presupuesto base, sí. Puedo controlar mis cambios o las cosas que impactan el presupuesto, definitivamente. Pero hay softwares para lo que es la construcción de un catálogo, ¿sí? Y poderlo ligar a los modelos digitales, ¿sí? Son dos cosas que se complementan e interactúan. Y cada vez más hay softwares que hablan de IFC, no hablan de marcas de software, sino hablan de poder sacar los costos mediante modelos bajo un estándar internacional.
Por ahí hay otra, Ceci, me decían, ¿existe algún porcentaje mínimo que garantice el retorno de inversión con la aplicación de mejora energética? Yo te voy a decir, hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel energético. Si compras paneles solares, te vas a ir a retornos arriba de 10 años. Lo que se busca en aplicar la eficiencia energética es que al menos tengas un retorno interesante. Interesante podría ser 4 años o menos para que las acciones de eficiencia energética retornen rápido al inversionista, ¿sí? Y BIM, sí, definitivamente se tiene que tomar como un proceso, digamos, una iniciativa de cambio con una inversión que se va a hacer y hay que buscar siempre que la inversión no sea tan alta que nuestros retornos sean lejos. Yo creo que un retorno sano para una empresa puede estar de entre los 6 meses al año, en el que ya estén produciendo proyectos con con mucho mejores resultados, construcciones con menos errores, ¿sí? O una previsión del costo mucho más certera y obviamente reducir. El hecho de construir un modelo virtual es para revisarlo, para detectar todos los errores que están ahí, no para ocultarlo. Entonces, un retorno sano es de 6 meses a un año, ¿eh? Para empresas constructoras, en la metodología BIM. Y hay otra pregunta también, que de los edificios que estuviste exponiendo, que si esos levantamientos se hicieron con nube de puntos. No, le voy a decir por qué. No necesitamos 9 puntos, ¿sí? Para poder hacerlo. La tecnología nos permite hacer la captura digital del inmueble, sí, con distanciómetros, de manera digital, tenerla tridimensional, activar ya las bases de datos, es decir, las puertas las catalogábamos, poníamos los tags de información. Entonces, la nube de puntos lo que requeriría, o las mallas, o los meshes, es volverlo a transformar en modelo. Lo que se nos hace eficiente es hacer un levantamiento, el cual termine el levantamiento con un módulo digital e información, por lo cual no es necesaria la nube de puntos. La hemos utilizado en otros lados donde no podemos llegar a todos los espacios, ¿sí? No podemos medir porque es muy complicado. En el caso de un teatro que lo hicimos así, tuvimos que utilizar el escaneo digital para todo esto, ¿sí? Pero no, para los edificios no fue necesario y no siempre la respuesta va hacia las nubes de puntos. Bien, y bueno, hay una última que comentan ante esta pandemia y el replanteamiento como la sana distancia en las áreas de trabajo, ¿cómo puede intervenir la tecnología BIM? Muchísimo. Fíjense, lo veo desde la planificación. Poder planificar proyectos que en todos los puntos, si van a utilizar o van a hacer un proyecto con metodología BIM, planifiquenlo, hagan un PEP. El PEP no es un tema técnico, definitivo no, es un tema contractual, ¿sí? Es una adenda, un anexo o posiblemente el contrato para los proyectos, porque ahí, si estudian bien la ISO 19650 y todos los elementos que requiere un plan de ejecución BIM, es el santo y seña cómo lo voy a hacer, y eso es firmable. Entonces, desde ahí, el poder desarrollar una planificación digitalmente hace que yo pueda estar, si nos conectáramos todos en ciertos softwares, podríamos desarrollar un plan de ejecución BIM, cada quien desde su casa. Eso permite que yo pueda no distraerme en tiempos, ¿no? O en traslados, sino destinarlo a lo que es. Entonces, tema de revisiones de obra también, el poder verificar proyectos. Mi equipo de trabajo no está en oficina, está todos en casa y se revisan proyectos digitalmente con nuestros clientes. Ya la tecnología ya no es si quieres, yo creo que ya es una fuerza, porque aparte bajas costos operativos, ¿sí? No necesitas incrementar tus indirectos tan grandes y reduces los tiempos, tiempos, traslados, y aumentas también el bienestar de las personas, porque no tienen que trasladarse. Al menos en Ciudad de México, el traslado promedio es de hora y media de ida y hora y media de regreso para la gente que trabaja en oficinas. ¿Sí? Imagínense quitarle esas 3 horas de traslado, pues obviamente están más tiempo con su familia. Entonces, yo no tengo otra manera de ver el trabajo que no sea así. Entonces, yo diría para esta pregunta es una fuerza. Eh, Hace poco, firmas digitales de contratos ya están, inclusive el SAT lo hace ya en México, ya no necesitamos ir y firmar físicamente, ya lo hacemos digitalmente. Entonces, la parte contractual, la parte presupuestal, los modelos financieros, todo eso tienen un entorno ya colaborativo que evita que las personas se trasladen, ¿sí? Gracias. Hay también otra pregunta. ¿Hay iniciativas de desarrollo de software BIM en México o Latinoamérica? Sí las hay.
Sí, sí las hay, por supuesto. Chile tiene, recientemente nos trajimos un software que es chileno y ayuda a poder controlar al equipo de obra, a los trabajadores en obra, ¿sí? Y poder tener un registro de dónde están y todo eso. Entonces, sí hay, no conozco todos, pero lo que también hay es desarrollos que integran la parte financiera en datos y podemos analizar el costo de nuestras obras, el poder definir pues mucho más, de una manera más acertada, el cómo vamos a estar desarrollando nuestro ejercicio financiero con los modelos digitales. Tomas un IFC, lo introduces a estos sistemas y te van diciendo, pues, santo y seña. Y sí son desarrollos en software que se están haciendo, pero sin embargo no conozco todo lo que se está haciendo a nivel TI, ¿no? ¿Qué softwares están saliendo latinoamericanos? Hemos estado, lo que sí, por ejemplo, también Brasil desarrolla softwares, que recientemente lo trajimos a México, que hacen ingenierías con BIM. Entonces, sí, en nuestras regiones se están desarrollando softwares para esto. Sí. Los típicos son los de presupuestos y control presupuestal. Esos hay localmente muchos, ¿no? En el tema de BIM todavía no conozco uno, excepto este que les digo, brasileño, que se llama AltoKey, que haya sido, o sea, que haya sido creado en Latinoamérica. Disculpen por los ladridos. Bueno, No te preocupes, así. hay otro comentario, pregunta. Yo veo aquí ¿Cómo podemos desde CEMIC permear en la industria de la construcción la utilización de la metodología BIM para tener casos de éxito como en Chile? Pues yo creo que se está haciendo bien. Yo, o sea, creo que vamos avanzando primero en desarrollar, porque es importante el desarrollo de competencias, ¿sí? Porque la adquisición de las tecnologías va a ser rápida, pero la adopción es el correcto uso de la tecnología, es lo que buscamos. Yo puedo tener la mejor tecnología, pero no tengo el mejor piloto y el avión pues no va, no arranca. Entonces es muy importante empezar a capacitar a la gente, no nada más al técnico, sino a la persona con experiencia. Necesitamos que se conecte la gente con experiencia, ¿sí? Con la gente que utiliza muy bien la tecnología. Este punto es clave, por lo cual, si hacemos eso, ¿sí? La experiencia te va a dar el mejor uso de muchas cosas, ¿sí? Yo puedo tener al mejor modelador, pero pues modela como no se construye, entonces no sirve de mucho. Esta parte creo que es importante, conectar a la gente con experiencia, con la gente que utiliza o es más afín a la tecnología, y no forzar al de la experiencia que utilice. El de gran experiencia no va a modelar, no necesita modelar, necesita transmitir el conocimiento a quien modela, ¿sí? Hay otra pregunta. ¿Este programa sirve también para el diseño de cocinas industriales, restaurantes temáticos, etcétera, en los hoteles, para poder presentarle el proyecto a los compradores? Sí, sí, por supuesto. Todo el catálogo, el inventario con lo que vas a construir se utiliza con BIM, y ya los softwares o las soluciones cada vez incorporan catálogos especializados o tienen, no sé, algún convenio con las que proveen tanto los muebles, equipos, ¿no? Industriales. Y claro, la parte industrial es muy importante en el tema BIM, y sí se puede, se debe hacer, no se puede, se debe hacer con metodología BIM. Y bueno, también preguntan que si puedes explicar un poco más acerca de otras alternativas diferentes a nube de puntos que se puedan emplear para hacer levantamientos y poder modelar proyectos existentes. Sí, por supuesto. A ver, una tecnología que no es que no haya llegado a México, pero se llama Orthograph. Entonces, y hay otras tecnologías similares. ¿Qué hace esto? ¿Sí? Integras un plano base en una tableta electrónica, ¿sí? Vas levantando o sea, con los dedos literal el inmueble, y vas agregando los datos, preparas tus tags, voy a hablar de tags de mantenimiento, y vas haciendo un levantamiento digital, ¿sí? Modelado tridimensionalmente. O sea, es una cosa que podríamos colocar el cómo se hace. Pero levantas alrededor de 800 a 1000 metros cuadrados una persona. ¿Cuál es la diferencia? Que sales con el modelo digital armado, ¿sí? No necesitas digitalizarlo y luego llevártelo para que alguien lo levante tridimensionalmente. Entonces, traes el catálogo de elementos ya en la tableta cargado, traes los tags de mantenimiento, como podría ser últimas fechas, materiales, potencias, wattajes, lo que tú quieras, y en el momento que vas levantando, colocas el equipo, agregas la información y listo, y vas levantando la información tridimensionalmente. Normalmente sí puedes tener un distanciómetro digital vía Bluetooth para poder estar verificando distancias,
Y te digo, más o menos el rendimiento es de 800 a 1000 metros cuadrados una persona por día, ¿sí? Lo cual es bastante bueno. Se llama Orthograph, búsquenlo, es un software húngaro. Conozco al director general que se llama Adam y hemos tratado de integrar también esta solución dentro del mercado mexicano, ¿sí? Y aparte terminas con el modelo y la base de datos armada, ¿sí? O sea, y te lo llevas a una nube para que lo vea tu cliente al momento que terminas tu levantamiento. Pregunta Héctor Lara también que cómo se escribe ese programa o método. Es un programa, es una marca. Recientemente acaban de digitalizar no sé cuántos, 20,000 metros cuadrados de hospitales en Hungría, ¿sí? Para fines de facility management. No, Orthograph, búsquenlo. Es bastante bueno y es sencillo. Hay que saber cómo modelar o cómo dibujarlo desde las tabletas. Fíjense, este tipo de softwares no son nuevos. Yo lo encontré desde el 2014 para que las personas puedan tener en sus tabletas electrónicas al menos el estado actual de sus inmuebles y poder hacer o gestionar los cambios desde tabletas para que entonces el equipo de diseño reciba un modelo IFC, ¿sí? Y pueda empezar un proceso de remodelación o renovación. Entonces, no son nuevos, ¿eh? Búsquenlo, es bien interesante esta tecnología. No necesito primero llevarme un equipo muy caro, como podría ser un escáner, que normalmente de los escáneres pues más económicos, estamos hablando como no sé, de 2,000, 3,000 dólares a un lugar, sino llevar una tableta, digitalizar y en ese momento estar hablando de que tengan el modelo en sus manos. Con la cámara hemos dado webinars de captura de contexto digital y ahí hemos visto estos softwares. Pues bueno, ya las demás son mensajes de felicitaciones por tu exposición, que ya por ahí, como dice Marco, que se están volviendo casi documentales, ¿verdad, Marco? Exalumno también de acá de todos nosotros, pero bueno. José Luis Sandoval, te cedo la palabra, ya hay mucho escándalo acá. Pues gracias, simplemente rápidamente agradecerle de nuevo a Carlos Jiménez por la interesante charla y todo el contenido que nos dijo ahorita. Carlos pues es un agente, como él lo dijo muy ligado a la Cámara y a sus instituciones, y sin duda cualquier duda en lo personal que tengan, pregunta que les haya quedado en el tintero, con mucho gusto se la responderá de manera directa con el enlace que puedan conseguir ahí con Cecilia y el equipo en general. Yo simplemente recordarles algo. Esta charla es la tercera o la cuarta que da precisamente el BIM Forum Latinoamericano a través precisamente de su coordinador general de este grupo, que es Sebastián Orrego, de Argentina, que tiene la responsabilidad del BIM Forum Latinoamericano ahorita dentro de lo que es la federación. Y bueno, una iniciativa que recoge precisamente el estatus temático de diferentes enfoques que se le pueden sacar de provecho a BIM y sus aplicaciones en los diferentes países. Yo los invito a que estén pendientes precisamente a los comunicados que les hagan desde aquí Marco Ruiz y Cecilia, para que pues estemos pendientes. Creo que cada mes se están dando una charla, cada país escoge el tema que considera más pertinente y sobre todo pues más ad hoc a estos tiempos que estamos viviendo. Yo de nuevo agradecerte, Carlos, muchos saludos a tu señor padre y agradecer de nuevo a Ceci, a Marco Ruiz y a Semic en general, que ha tomado esta responsabilidad, y principalmente a Sebastián Orrego, que es el capitán de todo este tipo de quehaceres de Argentina. Muchas gracias a todos. Saludos. Muchas gracias, ingeniero Sandoval. Para nosotros, por supuesto, que es un honor todavía, pues, que usted nos esté apoyando, como siempre. También está con nosotros Alberto Ávila. ¿Nos quieres comentar algo, Alberto? No, pues la verdad, gracias. Entré un poquito tarde, pero la última parte que me tocó escuchar está muy clara. Creo que hay grandes posibilidades para todas las empresas y hay que saber cómo administrarlo y cómo empezar a trabajar. Creo que la exposición que dio fue muy clara. Entonces, pues felicidades por este evento y que sigan adelante haciendo más de estos eventos para poder penetrar en las empresas constructoras y hacerlas
más eficientes cada día. Gracias. Muchas gracias a ti, Alberto, porque pues eres también parte de este gran equipo y está con nosotros también el director de Capacitación Nacional, Marco. ¿Quieres comentar algo? Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Carlos, por la plática, ingeniero Sandoval, Sebastián, Cecilia. Y bueno, pues un honor estar, como siempre, participando en este grupo de Latinoamérica, promovido por la FIC, Federación Interamericana de la Industria de la Construcción. Es un honor y bueno, ya cerrando la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día, muy buena tarde. Disculpen, parece que traigo un poquito de problemas de conexión, por eso no prendí mi cámara, pero aquí estamos presentes. Que tengan todos muy buen día. Gracias a todos por acompañarnos. Dejo en el chat la dirección electrónica del arquitecto Carlos Jiménez Sedano, quien con gusto se va a poder comunicar con ustedes y ustedes igual si le mandan correíto. Así es, Arqui. Muchas gracias. Muchas Carlos. gracias a todos. De verdad, un honor estar con ustedes. Estoy a sus órdenes y muchas gracias a la Cámara Mexicana, a la Federación y pues, a todos ustedes que están aquí siguiendo todo esto. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Carlos. Nico. Gracias, Ceci. A sus órdenes. Marco, muchas gracias. Gracias, Nicolás, también por el apoyo logístico. Bueno, nos vemos. Gracias.